¿Qué harías si dar lo poco que tienes fuera lo único que te quedaba? Esta es la historia de una mujer que no tenía nada de sobra, y aún así dejó la luz encendida, la puerta sin tranca y una manta esperando. No se hizo rica, no se volvió famosa, pero al final entendió algo que cambia la forma de vivir. Cuando sueltas con miedo, te quedas vacío. Pero cuando sueltas con fe, algo aprende a quedarse. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a enseñar cómo tener más y cómo no perder lo que de verdad importa. Suscríbete si crees que aún existen historias que sanan. Y escribe en los comentarios esta frase: el calor que se entrega no se pierde. La casa de Elena siempre olía a tela y a hilo recién pasado por la aguja. Era un olor sencillo, repetido, de esos que no llaman la atención, pero que dicen mucho a quien se queda un momento. En el centro del cuarto estaba la máquina de coser, vieja pero fiel, con el pedal gastado y el sonido conocido que marcaba sus días. Elena se levantaba antes de que amaneciera, cuando el frío todavía se metía por debajo de la puerta, y encendía una lámpara pequeña que apenas iluminaba la mesa. No necesitaba más. Había aprendido a trabajar con lo justo. Sobre una silla, bien doblada, estaba la manta, gruesa, pesada, hecha con retazos distintos que no combinaban del todo. No era bonita, pero sí firme. Esa manta estaba pensada para resistir el invierno, no para adornar una cama. Elena la había terminado la noche anterior, cosiendo despacio, con los dedos adoloridos y la espalda cansada. Era un encargo importante, tal vez el único de la semana, tal vez el que le permitiría comprar un poco más de tela y algo de leña para los días fríos. El invierno había llegado sin avisar, no con tormentas, sino con un frío constante que no se iba. Se quedaba en las paredes, en las manos, en las cuentas. Elena envolvió la manta en papel oscuro y la dejó lista para entregarla al amanecer. No volvió a tocarla. Sabía que mirar demasiado lo que uno necesita puede hacer que duela más soltarlo. Vivía sola desde hacía años. La casa era pequeña, pero limpia. Todo estaba en su lugar porque no había espacio para el desorden. Mientras cosía, Elena casi no hablaba. Decía que el hilo entendía mejor cuando se le dejaba trabajar en silencio. Cada puntada era igual a la anterior, y en esa repetición encontraba calma. Esa noche apagó la lámpara y se sentó un momento en la cama, envuelta en un chal delgado. Miró la manta, pensó en la entrega, en el pago justo que no sobraba, pero alcanzaba. Cerró los ojos con una certeza frágil, de esas que se sostienen solo porque no hay otra opción. Mañana sería suficiente. Entonces alguien tocó la puerta. No fue un golpe fuerte, fue lento, casi con cuidado, como si quien estuviera afuera no quisiera molestar, pero ya no pudiera seguir esperando. Elena se quedó quieta unos segundos, como si el cuerpo necesitara confirmar que había escuchado bien. Nadie tocaba su puerta a esa hora, menos en invierno. Se levantó despacio, ajustó el chal sobre los hombros y caminó hasta la entrada. El piso crujió bajo sus pasos. El frío parecía haberse colado también dentro. ¿Sí?, preguntó sin abrir. Del otro lado no hubo respuesta inmediata, solo el sonido del viento y una respiración cansada. Luego, una voz baja, gastada. «Perdone la hora. ¿Podría ayudarme a pasar la noche? No busco comida, solo un poco de abrigo». Elena apoyó la mano en la madera de la puerta. Dudó, no por desconfianza, sino por cansancio. Abrió despacio. El aire helado entró primero. Después una mujer mayor apareció bajo la luz débil de la lámpara del pasillo. Estaba empapada. El cabello gris se le pegaba a la frente y los zapatos dejaban charcos pequeños sobre el suelo. «No tengo dónde quedarme», añadió la mujer. «El frío hoy pesa más». Elena miró sus manos temblorosas. Miró el cuerpo encorvado, la dignidad con la que estaba de pie a pesar del cansancio. No pidió entrar. No se acercó. Solo esperaba.
Dentro de la casa, el silencio se volvió más denso. Elena pensó en la manta, en la entrega al amanecer, en el dinero justo. Pensó en la leña que aún no había comprado. La lógica era clara: guardar lo suyo, cerrar la puerta, esperar al día siguiente. Pero algo más se movió adentro. No como una idea, sino como un peso en el pecho. Elena sabía reconocerlo. Era la misma sensación que aparecía cada vez que veía a alguien pasar frío y tenía con qué cubrirlo. «Espere un momento», dijo al fin. Cerró la puerta con cuidado y caminó hasta la silla. Tomó la manta. Pesaba más de lo que recordaba. La sostuvo unos segundos entre los brazos, como si quisiera grabarse su textura. Luego regresó. Cuando abrió, colocó la manta sobre los hombros de la mujer. No explicó nada. No pidió agradecimientos. «No es nueva», dijo, «pero abriga». La mujer cerró los ojos al sentir el calor. Respiró hondo, como quien vuelve a la vida por un instante. Elena supo, incluso antes de que el miedo apareciera del todo, que acababa de soltar algo que necesitaba. La mujer no dijo gracias de inmediato. Ajustó la manta con manos torpes y dio un paso hacia atrás, como si temiera ocupar demasiado espacio. El frío seguía allí, pero ahora parecía haberse detenido un poco. Elena notó ese detalle. A veces el calor no vence al invierno, solo lo hace retroceder lo suficiente. «Puede quedarse aquí, en el cuarto del fondo», dijo Elena. «No es grande, pero no entra el viento». La mujer asintió despacio. Caminó con cuidado, como quien ya ha aprendido a no confiar del todo en el suelo. Se sentó en la silla baja, sin recostarse, sin quitarse los zapatos mojados. Elena le acercó una taza con agua caliente. No tenía té ni café, solo agua. Aún así, la mujer la sostuvo como si fuera algo valioso. «Mañana seguiré», murmuró. «No quiero causar problema». Elena no respondió. Encendió la lámpara pequeña y volvió a la mesa de costura. Miró el espacio vacío donde había estado la manta. El hueco era claro. No hacía falta buscarlo. Estaba allí, como una ausencia que no se esconde. Se sentó frente a la máquina sin encenderla. Sabía que esa noche no cosería. Ya no había encargo que terminar. Pensó en la entrega de la mañana siguiente. Pensó en las monedas que ya no llegarían. El miedo llegó después, puntual, como siempre. No gritó, no acusó, solo se acomodó en el pecho. Mientras tanto, desde el cuarto del fondo, la mujer se acomodó mejor en la silla. La manta cayó hasta cubrirle los pies. Sus hombros dejaron de temblar. Cerró los ojos. No dormía aún, pero descansaba, y ese descanso tenía peso. Elena se levantó y buscó una manta más delgada, vieja, apenas suficiente. Se envolvió en ella y se sentó en la cama. El frío se filtraba, pero no tanto como antes, o tal vez era ella la que ya no lo sentía igual. Antes de apagar la lámpara, miró una vez más la mesa vacía. No quedaba nada que entregar, nada que asegurar. Solo quedaba esperar el día. «Mañana veremos», susurró sin saber bien a quién. Apagó la luz. La casa quedó en silencio, salvo por el viento golpeando afuera y una respiración tranquila que no estaba allí antes. Elena durmió poco. No porque la mujer del cuarto del fondo la inquietara, sino porque el frío se sentía distinto cuando no había nada más que guardar. Cada vez que se movía, la manta delgada se acomodaba con torpeza, como recordándole que lo mejor ya no estaba allí. Aún así, no se levantó a buscarlo. Había decisiones que no se desandan sin romper algo por dentro. Antes del amanecer se sentó en la cama y escuchó. La casa respiraba lento. Desde el fondo llegaba un murmullo suave, casi imperceptible. La mujer dormía. Elena se levantó con cuidado y fue hasta la mesa. Preparó un poco de pan duro, lo partió en dos y dejó una mitad junto a una taza con agua. No despertó a la mujer,
Sabía que el descanso también se cuida. Cuando abrió la puerta para salir, el frío la recibió de lleno. El cielo estaba bajo, gris, cargado. Caminó hasta el mercado con las manos en los bolsillos vacíos. No llevaba la manta, no llevaba encargo. Caminaba solo con lo que tenía. Tiempo y una esperanza delgada, pero firme. En el camino, la gente pasaba sin mirarla. Cada quien llevaba sus propias cuentas. Elena no esperaba nada. Se detuvo frente a la tienda de telas. Observó los rollos desde afuera y siguió de largo. No tenía con qué comprar. Tampoco preguntó. Aprendía poco a poco a no adelantar el miedo. Al regresar, encontró la puerta entreabierta. Se le apretó el pecho. Aceleró el paso. Dentro, la casa estaba en silencio. La silla del cuarto del fondo estaba vacía. La manta no estaba. Durante un segundo, el miedo quiso decir: «Te quedaste sin nada». Pero Elena respiró hondo. Sobre la mesa encontró algo doblado con cuidado. Era la manta, limpia, seca. Encima un pequeño paquete envuelto en tela gastada. Dentro había unas monedas y una nota escrita con letra temblorosa. «Gracias por no preguntarme nada. Hoy dormí». Elena cerró los ojos. No eran muchas monedas, no alcanzaban para todo, pero estaban allí. Exactas, como si alguien hubiera querido decirle que soltar no siempre deja vacío. Se sentó frente a la máquina de coser. Encendió la lámpara. Y sin saber todavía cómo iba a seguir, comenzó a trabajar. Elena cosió toda la mañana con la manta delgada sobre los hombros. El frío seguía allí, pero ya no mandaba. Cada puntada caía con más calma, como si el hilo se dejara guiar mejor cuando no había apuro. No tenía encargos formales ese día. Aún así, trabajaba. Reparó un abrigo viejo que nadie había pedido y reforzó una costura suelta de una falda gastada que guardaba desde hacía meses. No era producción, era cuidado. Al mediodía alguien golpeó la puerta. Esta vez fue firme. Elena se levantó con cautela. Al abrir, encontró a una mujer joven, con un niño envuelto en un suéter demasiado grande. El pequeño tiritaba. No lloraba. Miraba alrededor con esos ojos atentos que aprenden pronto a no pedir. «Me dijeron que usted arregla ropa», dijo la mujer. «No tengo mucho». Elena miró al niño. Miró el abrigo reparado sobre la mesa. Asintió sin hacer cuentas. Ajustó el cuello, reforzó los botones y cerró los huecos por donde se escapaba el aire. Cuando terminó, se lo colocó al niño con cuidado. El temblor cedió un poco. «¿Cuánto le debo?», preguntó la madre. Elena pensó en las monedas sobre la mesa. Pensó en la leña que aún faltaba. Pensó en el invierno que no perdonaba. Tomó una decisión pequeña pero clara. «Lo que pueda», respondió. La mujer dejó unas pocas monedas. Elena apartó 2 y las colocó en un frasco de vidrio junto a la pared. No explicó nada. El frasco estaba vacío hasta ese día. «Por si alguien llega con menos», dijo simplemente. Cuando cerró la puerta, Elena se apoyó un momento en la mesa. Dar no la había dejado más tranquila. Le había dolido, pero ese dolor no era hueco. Tenía dirección. Por la tarde, el viento arreció. La casa crujía. Elena encendió la lámpara antes de que oscureciera y siguió cosiendo. El frasco brillaba con las monedas adentro. No era un ahorro, era una señal. Antes de cerrar, se detuvo frente a la silla donde había estado la manta la noche anterior. El espacio ya no parecía vacío, parecía disponible. La noche cayó temprano, el viento no se había ido y el frío parecía haberse instalado sin pedir permiso. Elena cerró la puerta con tranca y acercó la silla a la mesa. La lámpara iluminaba poco, pero alcanzaba, siempre alcanzaba. Afuera, la calle estaba vacía. Nadie caminaba cuando el invierno apretaba así. Se sirvió un poco de sopa rala y la tomó despacio, sin prisa. No había mucho que guardar para después. Desde que había soltado la manta, había empezado a medir distinto. Ya no contaba días por lo que faltaba, sino por lo que todavía se podía hacer.
Antes de apagar la lámpara, revisó el frasco de monedas. No había crecido mucho, pero no estaba vacío. Lo dejó donde estaba. No era para tocarlo sin motivo. Algunas cosas se respetan. Esa noche los golpes volvieron. Esta vez no fueron en la puerta principal, sino en la ventana lateral, la que daba al callejón. Elena se sobresaltó. Caminó despacio, sin encender más luz. Corrió apenas la cortina. Afuera había un hombre mayor, encorvado, empapado hasta las rodillas. No levantó la mano, solo esperaba. Elena abrió. «No busco trabajo», dijo el hombre antes de que ella hablara. «Busco un lugar seco para sentarme un rato». Elena miró el interior de la casa. Miró la silla libre. Miró el frasco. No pensó demasiado. Le señaló el banco junto a la pared. «Pase, no hace calor, pero no llueve». El hombre entró despacio. Se sentó. Sus manos estaban rojas, agrietadas. Elena le alcanzó una taza con agua caliente y una manta delgada, la misma que ella usaba. Dudó un segundo y se la entregó igual. «No puedo quedarme mucho», dijo él. «Mañana sigo». Elena asintió. Ya conocía esa frase. Se sentó frente a la máquina sin encenderla. Escuchó la respiración del hombre, lenta, pesada. El silencio no era incómodo, era compartido. Cuando el hombre se fue, dejó sobre la mesa una moneda vieja, gastada, que parecía haber pasado por muchas manos. Elena la tomó y la colocó en el frasco. No por el valor, sino por la historia. Esa noche se acostó con frío, pero el corazón estaba tibio. Y eso, pensó antes de dormir, también abriga. Los días siguientes pasaron sin ruido. El invierno seguía firme, pero la casa parecía haberse acostumbrado. Elena abría la puerta cada mañana con el mismo gesto, sin esperar demasiado, sin cerrarse a nada. Cosía lo que llegaba. Remendaba lo que otros daban por perdido. A veces cobraba poco. A veces no cobraba. El frasco subía y bajaba como una respiración lenta. Una tarde llegó don Julián, el proveedor de telas. No venía desde hacía semanas. Traía el gesto apretado de quien hace cuentas difíciles. Se quedó parado en la puerta, mirando el interior, la lámpara encendida, la máquina en marcha, el frasco a medio llenar. «Vengo por lo atrasado», dijo sin rodeos. Elena no se movió. Apagó la máquina y se limpió las manos en el delantal. No tenía todo. Nunca lo tenía todo. Se lo dijo sin rodeos, sin excusas, sin promesas vacías. Don Julián recorrió la casa con la mirada. Vio el abrigo pequeño colgado en una silla. Vio la manta delgada doblada con cuidado. Vio a una mujer mayor sentada en el banco, esperando que le ajustaran un ruedo. No dijo nada por un momento. «Cuando era joven», murmuró al fin, «mi madre cosía así, con frío, con poca luz. Una noche alguien le prestó una manta. No la olvidó nunca». Abrió su bolsa y sacó un rollo de tela. No era nuevo. No era perfecto. «No es para saldar», dijo. «Es para seguir». Elena tomó la tela con manos firmes. Asintió. No agradeció en voz alta. Algunas cosas se reciben en silencio. Esa noche, mientras acomodaba el rollo junto a la mesa, entendió algo que le costaba nombrar. La provisión no siempre llega como solución. A veces llega como permiso para continuar un día más. Antes de cerrar, dejó la lámpara encendida un poco más. No por descuido, por confianza. La tela de don Julián duró más de lo que Elena esperaba. No porque rindiera mucho, sino porque ella aprendió a usarla sin desperdicio. Cada corte era medido, cada sobrante se guardaba. No por avaricia, sino por respeto. Había cosas que una vez entregadas pedían cuidado. El invierno aflojó apenas, no lo suficiente como para confiarse, pero sí para respirar. La puerta empezó a abrirse más seguido. Llegaban personas con ropa cansada, con historias parecidas. Nadie hablaba de necesidad de frente.
Se hablaba de botones sueltos, de ruedos torcidos, de mangas gastadas. Elena escuchaba. Cosía. Ajustaba. Dejaba que el hilo hiciera lo suyo. Una mañana, mientras remendaba un abrigo grande, notó algo en el bolsillo interior. No lo buscó. Lo encontró. Era una nota doblada, escrita con prisa. Gracias por no preguntarme nada. Elena la alisó con cuidado y la guardó en un cajón, no para recordar, sino para sostenerse cuando dudara. Al mediodía la puerta se abrió de nuevo. Entró una mujer con el cabello recogido y los zapatos mojados. No traía ropa. Traía un paquete envuelto en papel grueso. «Esto es para usted», dijo. «Mi madre habló mucho de una costurera que le prestó una manta una noche». No sabía su nombre, solo el lugar. Dentro del paquete había leña. No mucho, lo justo para pasar varios días sin tiritar. Elena lo sostuvo sin hablar. El frío por primera vez retrocedió de verdad. La mujer se fue rápido, como quien cumple algo pendiente y no quiere quedarse demasiado. Elena acomodó la leña junto a la pared y volvió a la mesa. Encendió la lámpara. El hilo pasó firme. El día siguió. Esa noche, al cerrar, Elena dejó la puerta sin tranca. No porque no tuviera miedo, sino porque había aprendido algo distinto. No todo se protege cerrando. Algunas cosas se cuidan dejando espacio. La tormenta llegó de noche, sin anuncio. El viento empujó la puerta y la lámpara tembló. Elena aseguró la mesa, corrió la cortina y se sentó a esperar. Había aprendido que no todo se enfrenta. Algunas cosas se atraviesan quietas. Afuera, el agua golpeaba con constancia, no con furia. Era un cansancio largo. Cerca de la medianoche, alguien entró sin tocar. Elena se levantó de inmediato. Era un muchacho empapado, con los hombros caídos y los ojos enrojecidos por el frío y por algo más. No traía nada en las manos. «No busco nada», dijo antes de que ella preguntara. «Solo un lugar para respirar un momento». Elena asintió. Le acercó la silla, la manta delgada y una taza con agua caliente. El muchacho temblaba. Se quedó mirando el frasco de monedas, la máquina, la lámpara encendida. «Pensé que aquí no entraba nadie», murmuró. Pero la luz estaba prendida. Elena no respondió. A veces la luz habla sola. El muchacho se fue cuando la lluvia aflojó. No dejó monedas, dejó una palabra. «Gracias». Elena cerró la puerta con cuidado y volvió a la mesa. Sacó del cajón una pequeña manta que había empezado a coser con restos. No era encargo, no era venta. La dobló y la dejó visible sobre la silla. Al amanecer, el cielo amaneció limpio, como si la noche hubiera lavado el aire. Elena abrió la puerta sin prisa. La calle estaba húmeda y silenciosa. En la silla, la manta seguía allí. Nadie la había tomado. Elena la tocó. No para guardarla, para saber que estaba lista. Elena no apagó la lámpara cuando salió el sol. La dejó encendida sobre la mesa. No porque hiciera falta, sino porque había aprendido a honrar lo que sostiene. Afuera, el día avanzaba despacio. El invierno seguía presente, pero ya no mandaba. A media mañana la puerta se abrió con timidez. Entró la mujer mayor de la primera noche. Caminaba más erguida. Llevaba un abrigo sencillo, remendado con cuidado. En las manos sostenía un paquete pequeño envuelto en tela limpia. No sabía cómo volver, dijo, pero no quería irme sin hacerlo. Dentro del paquete había lana buena, firme, de esa que dura. No era mucha. Era exacta. Elena la sostuvo y sintió el peso justo. No preguntó de dónde venía. Algunas respuestas no hacen falta. Esa noche, continuó la mujer, yo estaba dejando todo. Usted no me preguntó nada. Me dio calor. Eso fue suficiente para seguir. Elena asintió. No dijo nada. Colocó la lana junto a la máquina y volvió a encenderla. El sonido familiar llenó la casa. Cuando la mujer se fue, Elena tomó la manta pequeña que había dejado lista y la dobló con cuidado. La colocó sobre la silla, visible. Junto a ella dejó una nota sencilla.
escrita sin adornos. Para quien lo necesite hoy, no sabía quién llegaría. No necesitaba saberlo. Al cerrar esa tarde, el frasco de monedas estaba casi vacío. La leña alcanzaba. La lana esperaba. La lámpara seguía firme. Elena comprendió, sin necesidad de ponerlo en palabras, que soltar no la había dejado sin nada. La había dejado disponible. Desde entonces, la casa no fue más grande ni más rica, pero siempre había abrigo suficiente, no de sobra, no en exceso. Lo justo, porque el calor que se entrega no se pierde, se queda viviendo donde más falta hace.